Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio en el que vamos a hacer repaso de algunos temas de actualidad, y hasta uno de los invitados ha prometido, o ha quedado por lo menos, en contar, no sé si un chiste, una historia para que nos riamos, a ver si es posible. Bueno, pues comenzamos presentando a Carlos González Maestre. Él es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que vienes? Efectivamente, y estoy encantado de estar con vosotros. A mí decir los dos apellidos me encanta, pero en este caso es obligación. Es necesario. Porque hay uno por ahí que se empeña a llamar como tú, llamarse como tú. Ha coincidido. Bueno, hablaremos de los presupuestos en la Comunidad de Madrid y también sobre un plan de natalidad que posiblemente muchos de nuestros espectadores conozcan, pero para aquellos que no lo conozcan es algo novedoso y puntero, y creo que también, opinión personal, muy necesario. Muy necesario y muy pegado a lo que realmente demandan los ciudadanos de las administraciones públicas y de los políticos. David Álvaro García está con nosotros. Él es director de comunicación de Acento Asuntos Públicos, y si no saben qué leer, hay un libro maravilloso que es Lobby en Positivo, que bueno, debe estar el número 1 de ventas. Lo que pasa es que él quiere ser número 1 de ventas a nivel internacional. Bienvenido, David. Oye, qué gusto, ¿no? Este tipo de presentaciones. Un placer, como siempre, estar Yo creo aquí. que sí, porque siempre te veo en todas las librerías y tal por donde paso, está muy bien ubicado. Eso es porque tiene interés y vende. Sí, está funcionando muy bien y estamos haciendo un buen trabajo de promoción y difusión, como digo siempre, para explicarle a la gente qué es esto del lobby. Hablaremos de filtraciones. Esto siempre, fíjate, hablando del lobby, parece que como que hablamos de filtraciones, del desconocimiento que tenemos sobre los lobbies. Pero hay unas filtraciones sobre unas conversaciones entre el Ministerio de Interior, el entorno de ETA, que resultan, digamos, que, no sé, a mí me revuelven el estómago, sinceramente, lo podemos decir de otra manera. Y luego, bueno, pues también valoraciones sobre el resultado de las elecciones en Castilla y León. ¿Qué pasa si esto condiciona o no a un supuesto adelantamiento de elecciones en Andalucía? Y bueno, tú, como siempre, cuentas las cosas con claridad. Yo creo que los ciudadanos no podemos estar permanentemente con encuestas y con elecciones, porque es muy cansado. Así que hablaremos. Bueno, Carlos González, el que dice ser el Carlos González original, le damos la bienvenida como abogado, como mediador, como hay persona que está en la junta directiva de Clave. Hoy, ¿cómo vienes? ¿En calidad de qué vienes hoy al programa? Reclamante. Reclamante, fíjate, Sí. Esta es nueva. Sí, porque como jurista que soy, hay varios principios. Uno de ellos es el derecho registral, y hay que ver siempre las escrituras cuál es la primera que llega al registro, y también del derecho de patentes y marcas. ¿Quién es el primero que inscribió el nombre? Por lo tanto, yo con Carlos nos las veremos fuera. A ver, ¿quién inscribió primero la marca? ¿Quién inscribió primero el nombre de Carlos González? Sí. ¿Y quién copió a quién? Bueno, pero esto para ti no es nuevo, porque hace muchos años... Ay, sí, si quieres lo contamos. Faliño, que va a ser como del Bierzo, ese es el más gallego, a mí quizá. Sí, porque yo, bueno, hablaba aún más que ahora, así con aquel acento. Entonces llegué en los años 70 y pico al Instituto Enrique Gil y Carrasco de Ponferrada, al que pertenecía, y me encontré una funcionaria muy maja, muy agradable. ¿Y qué filliño? ¿Qué quieres? ¿Qué tal? No, vengo por el título de bachiller elemental, que lo necesito y tal. Bueno, pues ahora te lo saco. Y me dice, ¿cómo te llamas? Digo, pues me llamo Carlos González López. Entonces, mira, dice, ¡ay! Tengo 4 Carlos González López. ¿Qué me dice? 4, tengo aquí las fichas. Vamos a hacer una cosa. Dime cuál es el nombre de tu padre y el de tu madre, y entonces ya lo sacamos. Digo, pues mi padre se llama Eduardo y mi madre Amparo. Y dice, ¡ay! Tengo 2 Carlos González López, que el padre se llama Eduardo y la madre se llama Amparo. Dime la fecha de nacimiento y así lo sacamos. Y así Eso salió. me pasó en los años 70 en Ponferrada. Desde entonces, Carlos, pues me he acostumbrado que yo, si pincho en Google, que te lo he dicho antes, lo he hecho, la lista de Carlos González empieza por 20 o 25, automáticamente. Qué bueno. ¿Y de dónde eres tú?
Pues yo, aunque nací en Madrid, pero los orígenes familiares, tanto paternos como maternos, son de Zamora, o sea, de la Castilla Vieja. Bueno, está bien, está Yo bien. del Bierzo a lo de Sanabria, Sí, o sea que somos efectivamente muy cerca. muy cerca. Sí, sí, Bueno, pues dicho lo cual, entramos en materia y vamos a comenzar, Carlos, que nos orientes un poquito, que informes sobre el plan de natalidad de la Comunidad de Madrid, en qué consiste, quién puede optar a ello. Sí, como estábamos comentando, esto responde a la política de nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha hecho una apuesta muy importante por convertir esta legislatura de tan solo 2 años en unos años en los que se hagan muchas cosas concretas por los ciudadanos. Y yo creo que, sobre todo para las familias jóvenes, había una demanda a la hora de tener apoyo para tener hijos. Es una situación en la que se encuentran muchas personas jóvenes y que no solamente repercute en ellos, sino en toda la sociedad. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid? Un plan de 80 medidas que va a permitir a todas aquellas familias, especialmente las más jóvenes, plantearse tener hijos lo antes posible. La medida estrella podemos decir que es la ayuda de 500 euros mensuales durante 29 meses para aquellas mujeres menores de 30 años que van a poder plantearse por primera vez, seguramente en muchos años, que gente tan joven se plantee tener hijos, dar ese paso adelante, que como decimos es una experiencia vital para esa familia, pero también es un gran aporte para la sociedad que permite el relevo generacional. Madrid se ha convertido en un gran centro de atracción de inversiones, es una sociedad muy dinámica, pero tenemos que hacerla sostenible. Tenemos que llegar, y el objetivo de este plan es llegar a tener 75.000 nacimientos anuales, como a lo mejor ocurría hace 10 años, y este plan se centra en ello. Son 80 medidas muy variadas, pero yo invito a todos los espectadores a ir a la página web para buscar aquellas medidas que a ellos concretamente les puedan afectar, porque se va a apostar, por ejemplo, también por la conciliación laboral. Es otra de las grandes cuestiones que se plantea una familia cuando va a tener hijos. Se van a crear 5.400 plazas para educación infantil de 0 a 3 años, gratuitas en colegios públicos, nuevas escuelas infantiles, más de 46 colegios en todo Madrid, 4 escuelas infantiles nuevas, que eso permite a los padres conciliar, porque muchas veces las guarderías son caras, se tira de los abuelos en muchas ocasiones, y yo creo que esta es una medida, 5.400 plazas, que va a ser muy importante, muy interesante para las familias. Y el objetivo es eso, hacer una sociedad solidaria, sostenible, y que en Madrid sea muy fácil tener hijos. Desde luego yo creo que este es un plan que presentó en su momento la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que podemos definir como el más ambicioso de toda Europa en este momento en apoyo a la maternidad. Te iba a preguntar, fíjate, si había algún otro país o alguna otra experiencia como esta donde fijarse. Aquí en la tele, y no hablo más de la cuenta, porque lo dicen que todo lo cuento, pero oye, mujer y periodista, pues como para estar callada. Pero tenemos el caso de un compañero que efectivamente se encuentra en ese plan de ayuda, y por lo que hemos visto es bastante sencillo de solicitar, se podía solicitar desde el 1 de enero, porque cuando oímos hablar muchas veces de ayudas o subvenciones, dices, hemos escuchado algunas que ha promulgado el Gobierno de España y que luego realmente nadie puede acceder a ellos, o si accedes por un lado resulta que te quitan por el otro, entonces pues hay un poco de desesperanza, ¿no? Y esta ayuda a la maternidad, con unos casos muy, muy concretos, ya te digo que nos lo han estado comentando y lo hemos visto, pues creo que es para felicitaros, la verdad. Se han recibido más de 2.000 solicitudes en los primeros días y efectivamente es muy accesible, muy fácil poder acceder a ellos. Y además yo creo que has puesto el dedo en la llaga, como buena periodista, en un asunto muy importante para la clase media en España y en Madrid, que a veces no llegas a las ayudas porque, por un lado, a lo mejor no llegas a determinados niveles, y está centrado en todos los madrileños. Por ejemplo, hay muchas deducciones para la maternidad, para el acogimiento de menores, es decir, no solamente para aquellas personas menores de 30 años que se plantean tener un hijo, sino muchas deducciones de variado tipo que están centradas en facilitar la vida de los padres, aquellas mujeres que quieren tener más hijos, que quieren formar una familia y que a veces encuentran dificultades. Y esa apuesta por
ayudas directas, deducciones, incremento de las plazas en los colegios públicos para que la conciliación laboral sea mucho más fácil, va en esa línea de ayudarles. Pero tú has hablado de clase media y ahora abrimos a todos los compañeros que están aquí. Eso que has dicho de la clase media, que es fundamental, porque creo que es un gran logro de España, casi siempre, y me incluyo, nos vemos castigados, porque no somos afortunadamente pobres de solemnidad, que creo que tienen que tener unos planes y hay que sacar a esa gente, y no se puede permitir que tengamos esos desfases como vemos en Estados Unidos, ¿no? O en países de Hispanoamérica, ¿no? Que dices, caray, es que o los hay ricos o los hay pobres, ¿no? Entonces no tenemos ese dinero para, por ejemplo, acceder a una vivienda, porque cuando empiezas a ver lo que cuestan los pisos te vas alejando de Madrid a ver a dónde llegas. Y pasa lo mismo con el colegio y con un montón de cuestiones, y es verdad lo que decías, esa sobrecarga que se hace con los abuelos, y a lo mejor, como será en mi caso, una abuela que tendrá que seguir trabajando hasta muchos años para pagar hipoteca, o sea que tampoco... Así que esa clase media creo que, por supuesto, hay que cuidar a todos, pero sí a veces estamos en territorio de nadie, ¿no? Y no tenemos dónde mirar. Y normalmente donde se va la clase media, si no se apoya, es hacia abajo, porque hacia arriba es complicado. Tienes toda la razón. Yo, que viajo de vez en cuando a Estados Unidos porque mi hermano vive allí, y es verdad que nosotros tenemos la suerte en España, en Europa, de no ver esas diferencias sociales tan evidentes. Y tenemos en Madrid la mejor sanidad, la mejor educación, pero al mismo tiempo es verdad que tenemos que apoyar a la clase media, que yo creo que es el corazón de esta democracia, de este régimen del 78, que también ha funcionado para nuestro país. Entonces, por eso tenemos los impuestos bajos, por eso hay acceso a la educación que eligen los padres, ya sea educación privada, concertada o pública, porque hay que estar pensando siempre en el ciudadano concreto, en las familias que tienen problemas muy reales, y que hay veces que la administración puede darles la espalda. No, tenemos que estar siempre pendientes de sus necesidades. Por ejemplo, la Oficina Antiocupación, que va a iniciarse, se va a poner en marcha el próximo marzo, pues va en ese sentido. ¿Cuáles son los problemas que detectamos que tienen los ciudadanos? Pues hay una evidente preocupación con la ocupación de viviendas, y la presidenta anunció que se va a poner en marcha en marzo con policías especializados para ayudarles. La Comunidad de Madrid no tiene muchas competencias, pero dentro de las que tiene se va a hacer una oficina de apoyo, asesoramiento jurídico, etcétera, para ayudar y responder a esas necesidades concretas de los ciudadanos. Vendrá algún ministro y os regañará, pero seguro. Bueno. Además, así, a ver qué hacéis, que os estamos vigilando. Seguro. David, al respecto de estas ayudas para la natalidad. Pues mira, yo escuchando, seguro que algún telespectador se siente como yo, el sentimiento es de doble felicidad, de estar doblemente contento. Por un lado, por ver que hay un espacio mediático, comunicativo como es este, donde se puede hablar de propuestas, donde se puede hablar en positivo, donde no simplemente es la censura política, el de enfrente lo hace mal, que venga un cargo público a hablar mal de los de enfrente. Es bonito, ¿no?, que hable del proyecto político. Y luego, por otra parte, agradecido y contento por ver que la política tiene utilidad. Y esto lo digo porque nos movemos en unos momentos temporales en los que la vida pública, la política, está totalmente denostada. Y yo creo que es imprescindible que hagamos apología de la política y especialmente de la buena política. Y medidas, acciones y planes como este de natalidad demuestran que es posible que haya una buena política. Una política que no vaya dirigida solo a un espectro electoral, solamente a unos electores, a los míos, a los que me han votado, a mis allegados, conocidos o amigos, sino que es una política para todo el conjunto de la sociedad. Una política que va a atajar los auténticos problemas estructurales que tiene este país. No solo apoyar la natalidad implica crecimiento de población, implica apoyar a la mujer, implica apoyar a la familia, implica atajar un problema como es el de las pensiones. Pensemos que si hace 10 años había 4 trabajadores por cada pensionista, en 2050 se estima que va a haber un trabajador por cada pensionista. Eso es un problema. ¿Es viable el sistema de pensiones que tenemos? En mi opinión, no. Este tipo de planes lo que hacen es que se pueda mantener el sistema público de pensiones del que todos nos vamos a beneficiar, ojalá, algún día. Y luego además permite atajar problemas que deben, no digo es que pueden, digo que deben implicar al sector privado también, porque el sector privado debe tomar conciencia de lo que implica la natalidad. Y las instituciones públicas tienen que ir un paso por delante, que normalmente se tiene la idea de que van un paso detrás de cómo va la sociedad.
Pues en este caso un plan de natalidad como este lo que hace es ir un paso por delante de la sociedad en el sentido de que nos hace a todos partícipes de lo que es la natalidad. ¿Cuántas mujeres hay que entre los 20 y los 35 años piensan que quieren ser madres y no lo son porque supone un freno para su vida, su trayectoria profesional? ¿Cuántos hombres y mujeres que quieren tener hijos no los tienen porque al final dicen ¿quién va a ocuparse de mis hijos cuando yo trabajo? Hablabais de las guarderías, de la dificultad de acceder a una guardería pública. Pues todo eso lo que intenta dar respuesta es este plan de natalidad que en mi opinión no puede ser más acertado, no puede ser más positivo, y lo único que pediría es a otras instituciones, otras comunidades autónomas, a que tomen nota de la política y especialmente de la buena política. Muy interesante lo que has resaltado, no solamente por la ayuda directa que supone para estas familias, sino para el conjunto de todos lo que supone, porque en definitiva, pues entonces hace que unas personas puedan estar trabajando, con lo cual a lo mejor llego algún día a tener pensión. Esto no lo había pensado. Y luego, bueno, y a ver si se copian algunos, ¿no? Y siguen y cunden el ejemplo. Carlos González Teijón o Carlos González López, porque él también tiene varios apellidos. Vamos a ver, Carlos González Teijón es el apellido que yo adopto porque es el de mi padre. Mi padre se llamaba González Teijón y es un apellido muy poco usado, muy poco conocido y además impacta. Y muy bonito además. Y muy bonito. Y por eso yo lo he cogido como apellido compuesto. Pero mi verdadero nombre es Carlos González López. López por mi madre. Mis hermanos, cuando cogí Carlos González Teijón para firmar los libros, ya he publicado 5, pues me decían, ¿y mamá qué pasa con ella? ¿Qué? Ya el apellido de... Bueno, es un problema literario, no es un problema de ¿Es tu nombre artístico? Es un nombre artístico. Bueno, tú sabes que aquí estamos en la guerra de los conceptos, ¿no? Los conceptos, sí, los conceptos es que lo tiene. Pues yo me siento realmente encantado, porque cuando me explicaban en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense el derecho público y el derecho privado, pues cuesta muchísimo tener una cuchilla para discernir qué es derecho público y qué es derecho privado, qué es lo público y qué es lo privado. Y en la sociedad en la que vivimos podemos estar horas dándole vueltas y no resolvemos nada, pero con esta medida adoptada por Isabel Díaz Ayuso y su equipo, me parece importantísimo. Yo tiraría desde arriba, como si pudiese, con unos hilos de marioneta, para que fuese aún más hacia arriba. Un niño ya no es privado, un niño es público, porque ese niño va a ser el sostén de la sociedad de mañana y, por lo tanto, toda la sociedad pública debe encargarse de los enormes costes que tiene ese niño y debe encargarse de la educación de ese niño, porque si ese niño hay un sistema público que le educa gratuitamente, tendremos una persona con 20 o 25 años educada, y todos sabemos que a los 25 años no somos más que la educación y la formación que tenemos en la cabeza. No hay ninguna diferencia en ninguna persona, más que la educación y la formación. Cuanto mejor formada tengamos a la población, muchísima mejor población tendremos a efectos de trabajo, de respeto en el tráfico o de convivencia en un partido de fútbol. Por lo tanto, hemos de tener claro, y me alegra que se implementen esas medidas, que un niño es muy costoso, un niño le impide a las mujeres desarrollar sus profesiones y, por lo tanto, tenemos que hacer que desde la sociedad ese niño tenga una guardería, no unos por clase media, ni alta ni baja. Todo niño nacido en España debería él o ella tener derecho, he dicho ella para un poco, yo soy escritor y por lo tanto ese juego Voy a poner aquí un pitido de esos, claro, como cuando se dice una palabrota en horario infantil, claro, es que y como mí, no lo tengo todavía, como lo vuelvas a decir voy a empezar pi. Para mí es una palabrota tener que decir niño o niña, porque todo el mundo entendemos que niño engloba a ambos. Pues no digas palabrotas, Carlos, no te desgastes. Entonces ese niño tiene que tener sus propios derechos. ¿Cuáles son? A una educación, a una formación, a una sanidad. Por lo tanto, lo hemos visto ahora público y privado. ¿Las vacunas son públicas o privadas? Claro, el propio Estados Unidos ha dicho, no, son públicas, las paga el Estado. Porque claro, ¿de qué me sirve vacunar a 100.000 ricos en Chicago si 20.000 pobres vuelven a contagiar a los 100.000 ricos? Luego ese concepto de público, privado, rico, pobre, me alegra que vaya desapareciendo. Y estas medidas me parecen buenísimas, porque una natalidad, España y Japón es el país más viejo del mundo y que más envejece, y el segundo España, Rusia va tercero o cuarto. O tomamos medidas o de lo contrario son sociedades que desaparecen. Y la mejor forma de tomar medidas es que no sea tan costoso tener hijos, yo tengo 3 y sé lo que cuestan, y no sea imposible ir a una guardería pública para que esa madre pueda dejarlo y trabajar,
y habrá que formarle con mecanismos públicos, habrá que tener una sanidad no dependiendo de la seguridad social de los padres que trabajan, no, sino ese niño debe tener su propia sanidad por ser de ese estado concreto, y cambiaremos completamente ese concepto más moderno de que el ser humano no es alguien individual, sino que somos un grupo, somos un animal de grupo, y solo podemos abordar y resolver nuestros problemas si lo hacemos en grupo. Lo contrario es todo falso. Bueno, sabes que últimamente, es que yo cuando voy a la peluquería a hacerme las mechas me preguntan que si me las matizan. Entonces se ve que he cogido afición a matizar, pero en este caso como si te hubieras hecho las mechas tú, Carlos. Entonces, de lo que has dicho, creo que los hijos planteados como problemas, o si nada más hablamos en un término económico, nos quedamos cortos, porque pues es una experiencia, como decía tu tocayo, de vida y en fin, otras muchas cuestiones. Pero si hablamos como problema, no solamente es para las mujeres, o sea, yo creo que desde el momento de la concepción tienen una madre y tienen un padre, y si es un problema o es una alegría es para los dos. Las madres llevamos la gestación, que creo que es un privilegio, que muchas veces nos lo están planteando como que por eso no sé qué tipo de no sé, de prebendas tenemos que tener. Para mí eso es un privilegio que tenemos y que no tenéis vosotros. Y también pueden condicionar al padre, porque desde luego le condicionan como a la madre como al resto de la familia. Y referente a lo del niño que decías, que a lo mejor no he entendido el concepto, pero como que pasa a ser algo público, me ha recordado un poco a esto que decía la exministra Celaá, que los niños no son de los padres, ¿no? Entonces sí me preocupa porque, bueno, público, privado, ahí andamos con varios conceptos que hay que manejar, claro. Pero los niños han nacido en el seno de una familia, y desde luego hace muchos años ya con la selección de baloncesto tuve la oportunidad en Israel de visitar algunos kibbutz, y a mí me llamó mucho la atención, aprendí mucho, porque fue el primer sitio donde vi que había unos lavabos bajitos, luego ya se han puesto en muchas guarderías, pero entonces en España no los había así bajitos. Pero esos niños no dormían, por lo menos en el kibbutz que yo visité, no dormían en casa con sus padres. Por la noche estaban en un sitio en el que estaban todos los niños juntos. Entonces eso ya a mí me parece que es adoctrinamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues que cuando he oído lo de niño público me han venido muchos malos pensamientos. Entonces, que los niños sean libres. Tú sabes que yo soy mediador. Y sí. La clave es el equilibrio. Sí. Es decir, hemos visto estos días varios pleitos en España sí. sobre el niño tiene derecho a ser vacunado o lo decide la madre. Y si no lo decide la madre, puede el padre ir al juzgado y pedirle al juez, en este caso jueza, que vacune al niño pedido por el padre. O sea que ves que no podemos eludirlo. Vida y conflicto es lo mismo. Eso vamos a tenerlo siempre. Hasta dónde podemos enseñar a un niño, cuándo empieza el adoctrinamiento, hasta dónde es público, hasta dónde es privado. Claro, es un conflicto permanente que tendremos ahí como conflicto larvado constante. Unos padres entenderán que tienen derecho a educar a sus hijos y otro les dirá, oiga, su hijo debe ir al colegio, porque se va a presentar esta persona sin saber leer y escribir con 25 años y va a ser un problema social. No, yo decido que no vaya al colegio. Bueno, ¿quién lo decide? ¿Usted o las autoridades públicas? Y ese es un conflicto. Bueno, esto da para mucho, lo vamos a dejar abierto claro. Porque... Pero es real, está ahí en la sociedad. Hombre. No podemos eludirlo, está ahí. ¿Yo puedo educar a mis hijos como quiera? Depende. ¿Le puedo decir que se puede convertir en una etarra? Pues no. Claro, no. No, porque vive en una sociedad y no puede ir por ahí metiéndose con la gente. Sí. Pasa que entre tener las facultades de elegir y la libertad de elegir a que impongan las cosas, pero ya nos vamos a ir en unos mundos profundos que están muy bien, pero tenemos las elecciones de Castilla y León y por ser originales, porque veo que en ninguna televisión nadie habla de ello, pues entonces vamos a empezar, es un tema que ha propuesto Carlos, pero vamos a empezar con David, que nos dé su perspectiva, que nos sacas normalmente del foco y lo que habla todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estas elecciones, si tienen algo original, y digo original entre comillas, es que ha sucedido lo que sucede cada vez que hay una cita electoral, que es que todos han ganado. Sí. Todos han ganado. Después del domingo, tú escuchas a los presidentes o a los comparecientes de los partidos políticos que ahí se presentaban. Oye, lo de fiesta de la democracia uno ya entiende por qué viene, porque todos ganan, entonces pues es David, estupendo. Pero es que hay uno que ha ganado especialmente, que yo no sé, pobrecita, porque además estamos hablando de natalidad, Inés Arrimadas, que además ha hecho un gran esfuerzo por estar y que, bueno, que estará a punto de dar a luz,
Pero si tú tienes 13 diputados y pasas a tener 1, o 13 procuradores y pasas a tener 1, y dices que no hemos desaparecido, no, hay 1, y que estamos en el mejor momento de Ciudadanos en Castilla y León, sí, hombre. A ver, aquí hay una cosa que yo digo muchas veces y creo que es fundamental, y a la gente que está en política, en la vida pública, a veces se lo olvida, que es determinante, que es cuando algo se convierte en caricatura. Cuando te empiezan a pasar por WhatsApp tu familia, tus amigos, gente que no está politizada, que no habla de política en su día a día, y te pasa, oye, pues yo creo que a todos nos ha llegado el meme ese de Ciudadanos con la S tachada y ahora ya es Ciudadano, ¿no? Pues esto que puede parecer una tontería, una cosa anecdótica, pues crea ya una sensación, ¿no? Pues bueno, yo no sé si has pasado de Ciudadanos a Ciudadano, lo que todo el mundo asume y todo el mundo entiende es que es un partido en plena descomposición, que estamos asistiendo pues, al preludio de su desaparición, se integrarán en otra cosa, se diluirán, pasará como le pasó a UPyD en su día o como le ha pasado a muchas otras formaciones políticas. Pero salir con el discurso victorioso pues, es complicado. Yo lo que creo que es interesante es que analicemos algunas claves de lo que ha pasado en las elecciones y el por qué estamos aquí. Una cuestión que, en mi opinión, era determinante en toda la campaña electoral, que ha sido, a diferencia de Madrid, no saber explicarle bien a los ciudadanos el motivo de la convocatoria electoral. En Madrid, todo el mundo entendía que Isabel Díaz Ayuso convocase unas elecciones porque la gente vio una moción de censura que metían sus adversarios políticos y en ese momento dado la presidenta Isabel Díaz Ayuso decide, oye, que sean los ciudadanos los que decidan, que no sea una moción de censura. Sin embargo, en Castilla y León esto no ha quedado claro. No. Se ha argumentado que por la deslealtad de Ciudadanos con el gobierno del Partido Popular, pero ahí ya entramos en lo opinable. No es como en la Comunidad de Madrid, insisto, que todo el mundo vio la moción de censura, ¿no? Es un primer matiz. Y cuando la gente no entiende muy bien por qué va a votar, pues se producen efectos en cascada, movimientos de placas tectónicas, trasvases de votos que nos cuestan un poco entender, y eso explica mucho de lo que ha pasado. Desde luego creo que sí, que es evidente que el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero no lo puede vender como una victoria, por una cuestión también muy sencilla y que aquí decimos muchas veces, que es la gestión de expectativas, ¿no? Cuando uno tiene una serie de expectativas en la vida y luego te quedas por el camino, ¿en qué deriva eso? En frustración. ¿Cuál era la expectativa que se había puesto sobre la mesa cuando se convocaron las elecciones? Que el Partido Popular, como le pasó a Isabel Díaz Ayuso, se podía convertir casi en una fuerza política que consiguiese ellos solos mayoría absoluta. Mayoría absoluta que en Castilla y León son 41 procuradores. Se han quedado muy lejos de esa mayoría absoluta. Pero es que esa mayoría absoluta nunca fue alcanzable. El problema está en que se infló tanto la expectativa electoral que era artificial. Nunca existió un escenario, y esto lo decimos con encuestas en la mano. Cualquier encuesta que queramos manejar, de cualquier casa demoscópica, veremos que nunca estuvo cerca del Partido Popular conseguir esa mayoría absoluta. Bueno, y si ya te ves la del CIS, pues entonces, claro, yo creo que ahí hubo una cuestión que las expectativas se pusieron en vamos a conseguir o intentar conseguir mayoría absoluta, y luego acabas ganando, que oye, que todo el mundo aspira a ganar cuando te presentas a unas elecciones con este objetivo, ganar, lo has cumplido. Pero queda ese sabor agridulce de he cumplido, pero no es lo que a mí me gustaría. Y luego, por otro lado, es cierto que hay otro debate que yo creo que es incluso más moral que práctico, que es que tienes a una formación política como es Vox, con 3 diputados, que piden entrar en el gobierno. Oye, con 13. Con 13, Le has quitado 10. Con 13 diputados que pide entrar en el gobierno. Oye, si hay una formación que tiene 13 y pide entrar, y había antes una que era Ciudadanos, si no me equivoco, tenía 12 o 13 también, 12, y tenía la vicepresidencia, ¿por qué a uno le dices que sí y a otro le vas a decir que no? O sea, si aquí siempre pongo el ejemplo, si viene un alienígena, y que me disculpen los alienígenas que siempre los uso de ejemplo, y le explicas que a unos con 12 le dices que sí y a otros con 13 no, cuesta explicarlo. Y luego tienes a un PSOE que también vende una victoria absoluta porque dice que casi hemos ganado. Desde el año 87 lleva gobernando el Partido Popular y casi le hemos ganado. Pues yo, como digo, ¿no? Mis amigos cuando éramos adolescentes y con 18 o 20 años decían, casi he ligado esta noche, ¿no? O sea, pero es que el casi, te ibas a casa igual de solo, ¿no? Entonces, el casi en la vida no suele valer para nada. Entonces, creo que hay una sensación de que todos venden que han ganado, pero en la práctica ninguno, más allá de Vox, que sí que ha conseguido un buen resultado electoral, tiene ese grado de satisfacción. Veremos ahora cómo se configura el gobierno. Yo creo que al final habrá un gobierno de Partido Popular con Vox. Carlos.
Bueno, pues, Perdón, Carlos González Teijón. perdón. Como la presidenta me presenta como mediador y Perdón, la presidenta, es que soy la presidenta de la Peña Periodística Primera Plana, pero como habéis hablado muchas veces de la presidenta Ayuso... No. Ella es la presidenta de la Peña Claro. Periodística Primera Plana, donde ayer hemos tenido una comida maravillosa con Pepe Domingo Castaño, y ella presidiéndola, y por eso hablo de mi presidenta, la que llevo en el corazón siempre. Oye, Carlos, por favor. Me presenta como mediador y le gusta mucho el juego de las cámaras. Todo depende de la cámara en la que lo enfoques. La anécdota que voy a contar es real. Una vez en una reunión de CEIN, terminada y tal, dije textualmente a los 7, 8 que había allí: pues yo estoy deseando que Podemos entre en el gobierno. Y CEIN, la patronal madrileña, excepto uno, que no digo por qué, porque se identificaría enseguida, secretario de una de las patronales más importantes, y me dijo: estoy de acuerdo contigo porque sé por dónde vas. Digo, es que yo quiero experimentar lo mismo que en el año 79, que estaba el PC con toda aquella fuerza, todo aquel poder, y entró como concejales en el Ayuntamiento de Madrid. Y se le ha visto la patita por debajo de la puerta. Por lo tanto, mi cámara aquí es que creo que lo único que ha perdido es Vox. Porque ahora se le va a ver la patita por debajo de la puerta. Ojalá entre en el gobierno lo digo de corazón, y soy de Castilla y León. Ojalá entre en el gobierno de Castilla y León y se le vea la patita por debajo de la puerta. Quiero verlos en la práctica gobernando. Quiero verlos en la práctica tomando decisiones. Y quiero verlos en la práctica cómo argumentan, toman decisiones y resuelven, porque le va a pasar exactamente igual que le pasó, no sé si lo conocéis, a un tal Pablo Iglesias, un chico con coleta. Bueno, y en Castilla y León, en el 2015 tenían 10 diputados, en las anteriores elecciones tenían 2, en esta el objetivo era conseguir 3 para tener grupo único y se han quedado con 1. Bien, entonces yo quiero ver cómo realmente entran, ojalá, lo digo de corazón, porque al verles todo ese bluff de todos esos redentores de izquierdas o de derechas, que vienen con varitas a lo K.S. Rowling, a lo Harry Potter, resuelto, resuelto, pues quiero verlos. Y claro, la población va a ver que no se puede resolver con una varita mágica los enormes problemas sociales que tenemos, y que hay que ser prudente, hay que tomar decisiones en las que muchas veces te equivocas, aún con toda la buena fe del mundo, y por lo tanto yo quiero ver realmente cómo se implementa en la práctica esa aplicación. Es lo mismo que le ha sucedido al propio PSOE, ¿no? Desde el año 82, 28 de octubre del 82, hasta hoy, pues hay que ver todo lo que se ha desarrollado, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba Alfonso Guerra en el año 82 y dónde terminó enfrentándose al independentismo catalán en 2010 y 2012 y siendo la voz intelectual más clara de defensa del Estado? Por Ahora, lo tanto, ahí digamos que me quedaría con tu propuesta y le pondría a Alfonso Guerra ahora en el gobierno y a ver qué hacía. Porque claro, es muy fácil cuando no se está gobernando. O sea, quiero decir, lo que me has dicho, el argumento que me parece muy válido, lo pondría también para Felipe González, para Alfonso Guerra, para todos. Y para todos, que ahora desde fuera Exacto. se opina muy fácil. Muy fácil. Carlos González, maestre. Efectivamente. Pues yo, a pesar de la reflexión que hace David, no me queda más remedio que, según los datos, decir que el Partido Popular ganó las elecciones. Eso lo ha dicho David también, Efectivamente, aunque hacía la reflexión sobre que ganamos todos, pero en esta ocasión yo creo que nosotros hemos ganado porque hemos pasado de ser la segunda a la primera fuerza política en una situación de fragmentación de los partidos políticos en las 9 provincias de Castilla y León, y sobre todo porque teníamos un proyecto, sobre todo el presidente Fernández Mañueco, para dar estabilidad al gobierno de Castilla y León. Se convocaron las elecciones porque había el riesgo de una moción de censura que llevase al gobierno al Partido Socialista, a Ciudadanos y a Unidas Podemos. ¿Y cuál ha sido el resultado después de las elecciones? Que el Partido Popular tiene más procuradores en Cortes que estos 3 partidos juntos. El Partido Socialista ha perdido 7, Unidas Podemos, como bien decías, ha perdido 1 y Ciudadanos ha quedado también en 1 solamente. Prácticamente son extraparlamentarios. Es decir, este mensaje de la búsqueda de un gobierno estable para el futuro por el bien de los ciudadanos de Castilla y León, yo creo que el electorado ha respondido con fuerza diciendo que queremos que el Partido Popular siga gobernando y efectivamente pues Vox ha obtenido un buen resultado, tenía 1 y ha pasado a 13,
pero también es cierto que tiene menos de la mitad de procuradores que el Partido Popular. Y yo creo que ahora, más que la especulación de cómo se conforma una mayoría de un gobierno estable, yo creo que es el momento, y yo creo que así lo ha expresado Fernández Mañueco, de pensar en programas y en propuestas concretas de cuáles son los problemas de los ciudadanos de Castilla y León y cómo se van a resolver. Y yo creo que esa consulta que va a hacer con todos los grupos parlamentarios hablarán de qué soluciones tiene cada grupo, cada partido político para los ciudadanos, y donde haya acuerdo y consenso se podrá hacer una mayoría de gobierno. Porque no se trata tanto de formar gobierno o no con un partido político como Vox, que también tiene sus implicaciones, obviamente, sino sobre todo de tener una agenda política de resolución de problemas de los ciudadanos que sea efectiva para los próximos 4 años, porque si no, al final, los ciudadanos sí se decepcionan de la política, si solamente se consigue formar un gobierno y no se tienen las prioridades claras. Que ahí vemos que en el caso de la Comunidad de Madrid había un gobierno de coalición muy conflictivo que no resolvía problemas, que muchas veces lo generaba. Y yo creo que la gran responsabilidad de Fernández Mañueco es conseguir ese gobierno estable. Y también apuntar que al final el efecto de Yolanda Díaz como nueva esperanza de Unidas Podemos pues se ha visto defraudada, yo creo, que efectivamente les ha costado sacar un procurador, y también el efecto de Pedro Sánchez con sus consejos de ministros electorales, con la utilización de las instituciones como el CIS para intentar arañar unos votos, tampoco les han servido para nada, porque yo creo que al final, cuando la política se convierte solamente en anuncios de marketing, el ciudadano antes o después se da cuenta, y lo que quiere es al final políticos que gestionen bien y que resuelvan sus problemas. Teniendo todos razón, hay una frase que han dicho, o cada uno su razón o su punto de vista, ¿no? Hay una frase que están repitiendo varios partidos políticos: el pueblo ha hablado. El pueblo ha hablado, y creo que ha expresado con mucha claridad en una comunidad tan amplia, tan grande como es Castilla y León, y por otra parte tan despoblada, que al campo no se le hace caso, que a los agricultores no se les hace caso, y de ahí, porque dice, o sea, como hablabas tú de Podemos, dice, no, vale, pues Podemos y Vox ya están, ya les conocemos, pero hay algunos partidos que ya llevan más tiempo, pero el caso de Soria, que tampoco es nuevo porque llevan mucho trabajando, y donde, aunque parece que tengan un perfil más de izquierdas, hay gente de muchas ideologías. Entonces, creo que efectivamente el pueblo ha hablado, que el Partido Socialista Obrero Español sigue siendo fuerte en Castilla y León, que es la segunda fuerza, pero tiene mucha representación, que desde luego Vox tiene un montón de representantes, o sea, un montón, pero luego hay una serie de partidos políticos, y concretamente en Soria, yo desde luego, si fuera de cualquiera de los otros, estudiaría qué es lo que pasa en Soria para que haya adelantado un partido que no tiene el apoyo en los medios de comunicación, ni la repercusión, ni los medios que tienen lo otro, ni la corriente a favor, ¿no? Ni la corriente a favor de la marca de un partido, para que se hayan puesto ahí delante. Y hablamos la semana pasada con Carlos, que pensamos cosas distintas sobre lo que es la vida en los pueblos o en las poblaciones, y que hay que ayudar porque es nuestro futuro. Fíjate que estamos con una desgracia, por ejemplo, si hablamos del campo, ¿qué vamos a decir del mar, ¿no? Para que hasta donde estamos hoy en día, Castilla y León no tiene mar, ¿eh? Tiene importantes ríos, pero no tiene mar. Pero todas estas personas que viven del mar y que están sacrificados, ¿no? Entonces, que igual que hablábamos de un plan de natalidad, pues que de verdad que se piense en esas poblaciones, que se apoye y que se conteste a todos estos ciudadanos. ¿Y qué pasa entonces en Andalucía? Porque se estaba especulando, porque sí que me ha parecido muy importante, que creo que no se ha entendido el motivo de convocar estas elecciones, como que no ha quedado claro. Y había una operación de la que nos han dado bastantes pistas, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, en Madrid es que lo vimos presentado, clarísimo. Pero que había varias, bueno, en Murcia, que había varias preparadas, y en algún ayuntamiento más, que a la vez, porque fue como de repente un día estamos haciendo un programa, y según estamos haciendo el programa, oye, otra moción, ¿te acuerdas, David? Otra moción de censura, no sé dónde, tal. Y entonces, bueno, pues no parece que en Andalucía sea el problema, pero no lo sé. Sí, aquí, al hilo de de la reflexión que estabas haciendo al final, a mí me gustaría hacer un alegato que casi tiene un toque de contracultural en estos momentos y en la sociedad en la que nos movemos, que es un alegato en favor del bipartidismo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque al final España ha pasado de ser un sistema bipartidista imperfecto, donde, oye, PP y PSOE aglutinaban el 80, alguna vez más del 80% del voto en todo el país,
que daba estabilidad, gobernaba uno, gobernaba otro, un sistema casi de turnismo político, pero que funcionaba bien y que ha dado los mejores años de democracia y de prosperidad a este país desde el 78 hasta hace 5 o 10 años. El problema es que en un momento dado los ciudadanos, todos en conjunto, decidimos cambiar el sistema y apostar por un sistema multipartidista, dando entrada a nuevas formaciones políticas, que hablaba yo antes de las expectativas, que prometiendo muchísimo desde esa posición cómoda del que ni tan siquiera está en oposición, sino que acaba de construir una nueva formación política, es capaz de prometer, como bien decía Carlos, mi Carlos tradicional, hacer así con una varita mágica y solucionar los problemas de los ciudadanos. Eso al final deriva en frustración, lo hemos visto en partidos políticos como UPyD, que estuvo aquí y bajó, lo vimos luego con Unidas Podemos o como queramos que se llame, que estaba aquí y hoy está aquí, lo hemos visto con Ciudadanos. Esto es muy habitual y lo estamos viendo, lo hemos visto en Castilla y León también. Hay un fenómeno muy curioso en Castilla y León que es el efecto del voto de los partidos minoritarios, de Soria Ya, de Unión del Pueblo Leonés, de Por Ávila, que en muchas ocasiones les vota gente, en Soria se ve perfectamente, que no está afectada por problemas en primera persona, pero que lo siente cercanos. Pongo un ejemplo para que la gente entienda lo de Soria Ya. Soria Ya saca muchísimo voto en la capital, en Soria ciudad. Sin embargo, el argumento de Soria Ya es que la gente de los pueblos está totalmente desatendida, tienen problemas de acceso a telecomunicaciones, a sanidad, a educación. Sin embargo, quien vota es el de la capital, porque siente que su próximo, el que tiene cerca, tiene un problema y hay un sentimiento de hermandad. El problema es que eso acaba ahí, porque no son determinantes, porque la gente que votó en el Congreso de los Diputados, a Teruel existe, pues tiene un diputado, sí, que todos los días va allí al Congreso, pero su diputado no es determinante, no tiene capacidad de mando. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un alegato al bipartidismo porque lo que da es estabilidad. Y todo lo que estamos viviendo, sea Murcia, sea Madrid, sea Castilla y León o sea Andalucía, es fruto de la inestabilidad, de una inestabilidad derivada de un chantaje político, de unas formaciones a otra, incluso dentro del mismo paraguas ideológico. Y esto ya no va de izquierda o derecha, de un eje dicotómico donde la izquierda critica a la derecha y viceversa. No, es que dentro de un mismo eje ideológico lo estamos viendo en el gobierno de la nación. PSOE y Unidas Podemos, más o menos en el mismo arco ideológico, oye, se van chantajeando mutuamente para ver cuánto dura la legislatura. Lo mismo sucede en la derecha. Entonces creo que hay un problema. Y esto me lleva a qué pasa en Andalucía. En Andalucía tú decías, no ha habido una moción de censura evidente. No, pero en Andalucía hay un gobierno en minoría del Partido Popular, que es el gobierno que se posibilitó gracias al apoyo de Ciudadanos, que también está en el gobierno, es un gobierno de coalición PP-Ciudadanos. Sin embargo, Vox apoyó de inicio ese gobierno. Hoy en día Vox no apoya unos presupuestos, por poner un ejemplo, y la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no es pequeña precisamente, no estamos hablando de una comunidad pequeña, que no sería menos importante tampoco, pero bueno, no tiene presupuestos. No pueden aplicar políticas de cara a futuro porque no hay un consenso. Entonces es muy difícil hacer política. Un plan de natalidad como el que nos contaba Carlos, que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid, es imposible aplicarlo en Andalucía porque no hay consensos políticos. ¿Qué le queda a Juanma Moreno, presidente de la Junta? Pues hacer un alegato a, oiga, pues vamos a unas elecciones y veamos qué sucede. ¿Qué problema tiene? Tocaría elecciones en Andalucía en diciembre de este año. Ha habido un debate sobre si se iban a adelantar o no, pero claro, yo si fuese Juanma Moreno en estos momentos, después de lo que ha sucedido en Castilla y León, me pensaría si adelantar elecciones o no, porque ¿qué voy a sustituir? Como ha sucedido en Castilla y León, a un Ciudadanos en descomposición por un Vox, entendedme la expresión, hormonado, crecido, con testosterona, con ganas de hacer cosas, de comerse el mundo, pues yo como dirigente político preferiría, y entendedme también bien, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Que por coloquializar un poco el debate. Entonces creo que tiene una decisión muy compleja, si alargar el proceso hasta diciembre, que es cuando tendría que convocar elecciones, o adelantar sabiendo que hay un hándicap incluso en Andalucía que no tenía Castilla y León, que es que en Castilla y León la gente votaba a Vox como marca. La gente ni sabía quién era el candidato, que esto es un efecto maravilloso desde una perspectiva politológica. En Andalucía no, en Andalucía la candidata previsiblemente es una señora que se llama Macarena Olona, que la gran mayoría de votantes de la derecha o centro-derecha sienten muchas simpatías por ella. La tienen como una Juana de Arco. Es una líder político, es una lideresa clarísimamente. Y entonces, oye,
creo que la situación que tiene Juanma Moreno por delante es difícil. ¿Tú qué harías si fueras Juanma Moreno, Carlos González Teijón? Bueno, pues yo rápidamente respecto a lo que ha dicho David. Sí, te pido brevedad porque estamos... Exacto, al que adoro. Uy, Bueno, lo que yo viene creo- ahora, cuando dice el que adoro, lo que viene Porque ahora. nada, güey. No, en serio. Si algo ha demostrado el pueblo español, y si no mirarlo desde el año 78, es que independientemente de lo que hayan dicho los políticos, oye, qué bien ha sabido, como media o estadísticamente, elegir, ¿no? Cómo le dio mayoría absoluta al PSOE y en el 96 lo echó sin problema. Cómo vino Aznar, lo hizo muy bien. A los 4 primeros años le dieron mayoría absoluta, a los 4 lo echaron. Por lo tanto, yo estoy más en que el pueblo español ha hecho un poco de jueguecillo para ver qué pasaba con todas estas iniciativas diferentes al bipartidismo y ahora está volviendo y va a volver más todavía al bipartidismo. Yo creo que Juanma Moreno a mí me gusta mucho, le veo un hombre siempre muy prudente, por lo menos hablando, muy prudente, sabiendo lo que dice, pues tiene una encrucijada complicada, como la tiene cualquier padre de familia o cualquier director de empresa. Claro, si pico, mancho el pico y si no pico tengo hambre, claro. Entonces, ese es el juego y por lo tanto, pues yo no querría estar ahora como asesor suyo porque le diré, presidente, ¿qué te digo? ¿Qué te aconsejo aquí? Claro. Ahora, yo creo que lo prudente es lo que tú has dicho hace un rato, es... Como no tiene ninguna excusa, deja que las elecciones vengan normalmente en su periodo. Bueno, si no quieres hacerlas en diciembre, dices que hace mucho frío en Andalucía y que puede que No, nieve. que es la Navidad, también hay que Claro. buscar periodos que... Y lo haces en noviembre y ya está. Y Sí. que el pueblo, ahí sí, que el pueblo decida y que se aclare, mucha gente que se aclare, porque yo también creo que mucha gente ha votado a Podemos, ha votado a Ciudadanos, un poco por la contracultura. Y mucha gente está votando, varios miembros de mi familia me consultaron por teléfono si votaban a Vox. Y le he dicho, vota a quien te dé la gana, haz lo que quieras, porque Tú pásamelos a mí a todos. tu voto no va a ser importante ni en un sentido ni en el otro. Porque, No, pero bueno, sé pero- libre y vota. Vamos a dejar a... Pero tienen que ver qué efectos produce su voto y así, esa es la verdadera democracia, ver que tus decisiones tienen un reflejo concreto. Sí, pero y de todas maneras que también creo que debemos dejar de hacernos intérpretes de por qué votan los demás una cosa u otra, porque hay personas que siempre votan al mismo partido. Yo, por definición, nunca podría votar al Partido Comunista y me dicen, ¿y si lo hiciera bien? Digo, es que si hiciera bien su programa va contra mis creencias, vamos, contra mi familia, que fíjate, yo tenía que haber nacido en Cuba y nací en España, que estoy muy a gusto, pero que claro, nos han cambiado el paso, entonces yo sí que nunca votaría a un partido comunista con ninguna de sus marcas blancas ni sucedáneos. Pero dicho eso, hay personas que se ilusionan, y es bueno que se ilusionen con la política, que ven otras opciones. Hay también proyectos que son de una manera y luego se suavizan, se edulcoran, en fin, que cambian. Entonces, pues pasa todo eso también, pero me parece muy bien la respuesta, que no te hagan responsable de sus votos, vaya familia, por Dios. Carlos. Pues yo creo que el adelanto de las elecciones al final va a ser técnico porque ya quedan muy pocos meses para que termine la legislatura y sobre todo que Juanma Moreno, como ha dicho repetidas veces, si puede terminarla porque la oposición le deja, lo hará y decidirá lo que sea más interesante para los andaluces. Pero sí me gustaría terminar reivindicando el papel del Partido Popular en estos tiempos que comentábamos tan convulsos de la aparición de nuevos partidos. Yo creo que hemos dado un ejemplo de poner por encima el interés general y hemos conseguido gobiernos muy complicados en muchos municipios, en muchas comunidades autónomas, como ha sido Madrid, como ha sido Andalucía, Murcia, en su momento Castilla y León, poniendo de acuerdo aquellos partidos que habían decidido los ciudadanos. En su momento fue muy difícil poner de acuerdo a Vox y a Ciudadanos para formar esos gobiernos y el Partido Popular fue capaz de hacerlo. Y yo creo que los ciudadanos saben que somos el gran referente del centro derecha y que nosotros somos capaces de gestionar las instituciones de una forma moderada, sensata, independientemente de los apoyos con que en cada momento tengamos que contar. David, en un minuto, pero no quiero pasar por alto un tema que habías propuesto y es preocupante porque son unas filtraciones que se han producido y tienen que ver con relaciones del Ministerio Interior de España y el entorno de ETA. A mí es un tema que me parece tremendamente serio y que me entristece como país, como democracia, y quizá me hace entender por qué hemos dejado de ser una democracia plena, como hemos visto hace pocas semanas, ¿no? Básicamente lo que la Guardia Civil ha demostrado es que existían conversaciones entre un tipo que se llama Kubati, miembro de ETA, y instituciones penitenciarias que dependen del Ministerio de Interior. ¿Quién es Kubati? Y lo digo de manera muy sintetizada, es el autor de 13 asesinatos, entre ellos muchos niños, algunos niños y niñas,
el autor del asesinato de Joyes, de la miembro de ETA Joyes, que cuando se quiso salir de la organización, Kubati fue el que le pegó un tiro en la cabeza. Un tipo que fue condenado a 12.000 años de prisión, 12.000 años de prisión, y cumplió 26, es decir, 2 años por cada asesinato. Y este tipo es el interlocutor entre instituciones penitenciarias dependientes del Ministerio de Interior del Gobierno de España y ETA. ¿Para qué? Para favorecer a los presos de ETA, para que les acerquen a prisiones cerca del País Vasco, o para que les junten con su pareja, que también está en prisión por cometer atentados, delitos de sangre. Sí. Tremendamente triste que en una sociedad avanzada, una democracia consolidada como la nuestra, este tipo de cuestiones pasen desapercibidas. Deberían de ser la dimisión inmediata del ministro de Interior y, desde luego, hacer un planteamiento de cómo funcionan instituciones penitenciarias. Desde luego, porque además las conversaciones que se han filtrado y que hemos conocido es como si estuviéramos hablando ahora, oye, nos vamos a tomar una cañita luego o quedamos para tomar un café. ¿Y dónde te parece? O sea, la frase literal es: pasa la lista de peticiones. Le dice Exacto. Kubati, este tipo, a sus amigos de ETA para pasar al Ministerio de Interior. Y por eso luego se apoyan los presupuestos o no se pone problema, sino, en fin. Que nos vamos. Carlos González Teijón hoy ha estado con nosotros como reclamante. Pues nada, una manera más de presentarte. Gracias por acompañarnos. Gracias. David Álvaro García, director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. Un placer, como recordamos tu libro Lobby en Positivo, además que es menos de 20 euros, ¿no? Mucho menos. Y además, a quien lo compre, que nos escriba aquí al programa le firmas. y le firmamos, le hacemos una pueden venir bonita aquí a la tele un dedicatoria día. que no tiene precio. Perfecto, y hoy con nosotros por primera vez, esperamos que no sea la última, Carlos González Maestre, ¿has estado a gusto? Pues muchas gracias, he estado encantado de compartir con vosotros este rato. Nos ha faltado hablar de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, la trascendencia que tiene para los ciudadanos, pero bueno, así tenemos motivo para invitarte otro día. Habrá otra ocasión, muchas gracias. Hasta luego. Y a todos ustedes, pues agradecerles su fidelidad y su presencia, y si me lo permiten, una última recomendación. Es un consejo, sí, que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.